la primera circunnavegación. Bueno, pues vamos a ver lo que sigue. Y les voy a pedir que pongamos muchísima atención a los detalles porque les voy a platicar cuál fue la siguiente expedición de Elcano, donde finalmente encuentra la muerte, y qué fue lo que pasó, porque pues Elcano adquiere nobleza, adquiere fama, se convierte en una persona muy importante para el imperio, pero en su siguiente expedición lamentablemente fallece. Y esta expedición es la famosa y también poco conocida expedición de García Jofré de Loaiza. Y allí vemos cosas muy interesantes. Se amplía el conocimiento del Pacífico, que llega a convertirse en el lago español. Así se le conoció durante casi 3 siglos como el lago español. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había una predominancia del imperio español en todo ese vastísimo océano, y los demás países pues poco podían lograr si no tenían cartas de navegación y conocimiento de las corrientes, que era un secreto de Estado del Imperio Español. Entonces, ahí en esa ilustración podemos ver a la izquierda, esa es una imagen de Elcano. En el centro es una representación, digamos, más o menos aproximada. Yo me la encontré en internet porque en realidad no hay ningún retrato de García Jofré de Loaiza, que era un hombre noble, era muy cercano al rey. Su familia tenía amistad desde tiempo atrás con los Trastámara y con los Habsburgo. Entonces era un noble que fue puesto allí por Carlos V como jefe de la expedición. Elcano era el capitán en jefe, digamos que era el jefe de navegación, no de la expedición porque no tenía un estatus nobiliario como el de Loaiza, pero aquí podemos ver a la derecha el retrato que se le atribuye a Andrés de Urdaneta. Entonces tenemos a la izquierda Elcano, al centro Jofré de Loaiza y a la derecha Urdaneta. Seguimos por favor con la siguiente lámina. Quiero comenzar con esto porque esta era la oración que rezaron al salir del puerto de La Coruña en 1525, al inicio de la expedición, y todos los días la expedición rezaba esta oración: bendita sea la luz y la Santa Veracruz, y el Señor de la verdad y la Santa Trinidad. Bendita sea el alma y el Señor que nos la manda. Bendito sea el día y el Señor que nos lo envía. Y era la oración de los marineros y se convirtió pues en una especie como de sentencia favorita de los expedicionarios, de los marinos durante muchos años. Seguimos. Vamos a ubicarnos en el fin del viaje de Magallanes. Estamos con que Hernando de Magallanes muere en las Molucas, asesinado por los indios, por las flechas salvajes, y entonces quedan 2 navíos, queda la Trinidad y queda la nao Victoria, y allí Gómez de Espinosa junto con Elcano toman decisiones. Ellos dos, como cabezas de la expedición a la muerte de Magallanes, pues deciden dividirse y deciden que uno navegará hacia el oeste, hacia las Indias Occidentales recién descubiertas, buscando llegar a la Nueva España, y que el otro viajará por la otra ruta, la ruta portuguesa, para rodear África y llegar hasta España. Se abrazan, se despiden con mucha tristeza, nos narran en las cartas de Pigafetta y también en las crónicas de Transilvano, narra el dolor que tuvieron al separarse los amigos, los expedicionarios, y entonces la nao Trinidad, al mando de Gómez de Espinosa, emprende esta ruta hacia el norte. Aquí podemos ver en la lámina de arriba, a la izquierda, vemos cómo rodean Tidore, la isla principal de las Molucas, para salir por un canal y subir. En la segunda lámina, en la que está hacia abajo, en la esquina hacia la derecha, vemos que intentaron navegar hacia el norte, pero las corrientes y las tormentas y los vientos alisios eran tan fuertes que los regresaron una y otra vez,
terminaron regresando a las Molucas y ahí fueron capturados por los portugueses. Entonces tenemos que de los sobrevivientes, pues solamente 4 de ellos regresarían, varios años después, regresarían a España. Y estuvieron ahí, no solo llegaron a las Molucas de regreso, sino estuvieron antes en algunas otras islas, buscando provisiones, sobreviviendo a las tempestades. Y en una de esas islas, ojo con esta información que les voy a dar porque va a ser relevante más adelante, allí desertan 4 hombres y por ahí se quedan. ¿Seguimos? Cuando regresa, después de ser aprisionado por los portugueses, finalmente Portugal hace las paces con España, hay un tratado en Zaragoza donde finalmente, mucho tiempo después, bueno, no mucho tiempo, unos cuantos años después, los españoles ceden cualquier pretensión sobre las Molucas a los portugueses y entonces los portugueses entregan a estos prisioneros que tenían, llegan finalmente a España, llega Gómez de Espinosa con otros 4 y es recibido por su majestad el rey. El rey le concede un título nobiliario a Gómez de Espinosa y una pensión de 300 ducados. Hay que recordar que pues solo 18 habían completado la expedición que llegó a Sanlúcar de Barrameda en 1522. Recordaremos que solo eran 18, nos dice las crónicas de Vidafeta, pero en realidad había 3 más, pero no lo menciona Vidafeta porque no eran nobles. Eran 3 nativos que viajaron con ellos desde las Molucas. Pero también tenemos a 12 sobrevivientes que fueron dejados en las islas Cabo Verde. Recordarán los que vieron la serie, yo no la acabé de ver, pero se fingieron náufragos, estaban enfermos y finalmente fueron abandonados por sus compañeros para salir a toda prisa y no ser capturados, pero tiempo después son entregados a España. Entonces tenemos que en realidad, en términos generales de la expedición de Magallanes, no solo 18 sobreviven, sino sobreviven 12 más, los 12 que estuvieron prisioneros un tiempo en las Islas Azores, y los 4 que estuvieron con Gómez de Espinosa en las Molucas y que fueron repatriados años después. Tenemos en total unos 35 sobrevivientes y esos 35 desde luego le dieron la vuelta al mundo, ¿no? Seguimos. Aquí tenemos el escudo que le fue concedido a Elcano. Elcano fue ennoblecido con un rango de hidalgo, que era el rango más bajo o el rango primario de acceso a la nobleza, y su escudo de armas dice primus circumdetisti me, es decir, tú fuiste el primero que la vuelta me diste. Con esta consideración tan alta que le había tenido el monarca, Carlos V, pues Carlos V platicaba con Elcano con muchísimo interés, con mucho gusto. Se empezó a aficionar a que lo visitara Elcano por las tardes para hablar con él y mostraba tanto interés el rey que los nobles de la corte empezaron a tener envidia, cierto resentimiento por Elcano y porque los trataba medio mal a algunos que estaban en la corte. En cambio, cuando llegaba Elcano, el rey se deshacía en atenciones porque le gustaban las historias y quería conocer todas aquellas aventuras y los detalles de todas aquellas vivencias, historias de supervivencia, cosas inéditas que habían visto en aquellas tierras muy lejanas. Y entonces el rey se dio cuenta de que finalmente era monarca de tierras que nunca iba a conocer, pero sí los navegantes las iban a conocer por él. Eran sus ojos y sus oídos y por eso le interesaban las historias. En ese momento el rey Carlos V empezó a idear otra expedición. La expedición que finalmente, 3 años después, en 1525, saldría. Y en esa expedición, en donde le pidió a Elcano que participara, sería el comandante de tal expedición García Jofré de Loaiza. Aquí podemos ver en el recuadro que dice que fue nombrado gobernador y justicia mayor de la Armada del Maluco, o las Molucas. Acompañándole en esta expedición, Elcano,
y un jovencísimo Andrés de Urdaneta, gran cosmógrafo de su tiempo que recogería y acumularía experiencias anteriores para alcanzar el ansiado tornaviaje. Además, fíjense, esto es muy interesante, en esa expedición estuvo el famoso Rodrigo de Triana, aquel joven grumete que sube al mástil de la Santa María y es el que grita tierra a la vista. Es el que ve por primera vez las costas de América en el primer viaje de Colón. Ese Rodrigo de Triana, ese primer ojeador de América, se embarca en esta expedición de 1525 de Jofré de Loaiza. Claro, el destino fue trágico y pues tanto Loaiza como Rodrigo de Triana, como Juan Sebastián Elcano, morirían en esa fatídica expedición. Fatídica porque fue una ruina en términos económicos, un fracaso, pero en términos geográficos, de exploración, de descubrimiento, tuvo mucha ganancia. Seguimos. Antecedentes, entonces ubiquémonos. Ya está Elcano en España, ya recibió título nobiliario, hay envidiosos, molestos porque el rey le presta demasiada atención. Tan es así que 2 veces atentan contra su vida, ¿eh? Y entonces el mismo Carlos V le pone guardaespaldas. Tiene que asignarle 2 guardias de su guardia personal para que Elcano no sufra atentado contra su vida. España y Portugal están en disputa por las Molucas, pero hay que acordarnos que Carlos se casa con Isabel de Portugal, entonces, bueno, la disputa era básicamente con la familia de su esposa y con sus cuñados. Por encima de la mesa se abrazaban, convivían, tomaban vino, y por debajo de la mesa, bueno, estaban en una disputa por la mayor influencia en el Pacífico. Los portugueses decían que las Molucas entraban dentro del Tratado de Tordesillas, en lo que a ellos les correspondían derechos. Los españoles alegaban lo propio. Hay una conferencia en La Coruña, pero finalmente no llegan a ningún acuerdo. Y lo que les dice el rey, Carlos, le dice a Elcano y le dice a Jofré de Loaiza que organicen esa expedición. Va con un 80% de inversión real. Hay un 20% de inversión de banqueros alemanes y también de otras fuentes. Incluso el mismo Elcano decide invertir lo poco que tiene y 3 de sus hermanos también invierten. 2 se embarcan y un sobrino y un cuñado. Es decir, iba toda la familia del Elcano. De todos esos familiares del Elcano, los 2 hermanos, el cuñado y el sobrino, solo sobrevivió el sobrino. Bueno, entonces la expedición se prepara en La Coruña con 7 navíos, 475 hombres, y zarpa en julio de 1525. Duró 11 años. Solo regresó a España un navío y 102 personas. Una de esas personas sería el joven Andrés de Urdaneta, que cuando se embarcó era un muchacho de 17 años y regresó siendo un curtido hombre de mar y de batallas a los 28 años, con el rostro quemado y medio tuerto de un ojo, pero sumamente capacitado en la navegación y en conocimientos, porque resulta de que Elcano lo tomó como a su asistente personal y pues fue una especie como de tutoría, como de mecenazgo, como de mentoría permanente de Elcano a Urdaneta. Ya sabrán todo lo que aprendió Urdaneta de ese gran maestro que fue Juan Sebastián Elcano. Seguimos, por favor. Allí están las 7 naves. La Victoria, la nao insignia, que capitaneaba García Jofré de Loaiza, la Sancti Spiritus, a cargo de Elcano, la San Gabriel, a cargo de Rodrigo de Acuña, la Anunciada, a cargo del capitán Pedro de Vera, la Santa María del Parral, con Manrique, la San Lesmes, que es toda una historia la de la San Lesmes, hay libros sobre este tema y les contaré más adelante, a cargo de Francisco de Oces, y la Santiago, que era la nave más ligera, era una nave llamada Patache, ese estilo de navío, ligero, con poca capacidad de almacenaje, con poco, digamos que eran de poco calado, por lo tanto podían adentrarse muy cerca de la costa y eran sumamente maniobrables, pero eran pequeños. A cargo del Patache Santiago estaba
precisamente a alguien que se llama Santiago de Guevara, y esta es también otra historia interesantísima, porque de todos estos 7 navíos, solo uno regresaría. 2 desertaron, uno se estrelló, se dispersaron cuando entraron al Pacífico después de cruzar el Estrecho de Magallanes. La tormenta más grande, la tempestad más violenta que habían visto en toda su vida, les ocurre al entrar al Océano Pacífico y eso las dispersa a todas. No se vuelven a ver en la vida ninguna de ellas. Y bueno, de esto sabemos por Urdaneta, que escribió todo. Urdaneta tenía el mérito de saber escribir y además lo hacía muy bien y se conservan buena parte de sus escritos. Seguimos. ¿Por qué salieron de La Coruña? Bueno, porque en La Coruña básicamente crearon la Casa de la Especiería o la Casa de las Especias para hacer transacciones y comercio con las especias, porque La Coruña además era un puerto natural que estaba al norte de Portugal y además había otra razón, estaba mucho más cerca de Flandes. Flandes, que es Bélgica, Holanda, eran dominios españoles. En Amberes y me parece que sí era en Amberes, era donde estaba la casa de tasación, donde se fijaban los precios a las especias. Era una especie de bolsa de valores de la época. Y en Brujas. Y como sabemos, pues Carlos V nació en lo que hoy sería Bélgica, nació en Flandes, nació en Gante, en la ciudad de Gante, muy cerca de Brujas. Entonces, por eso se estableció que La Coruña fuera el puerto de salida, ¿no? Claro, Elcano pues tenía la fama de haber sido el que le dio la vuelta al mundo, tenía su escudo de armas que así lo confirmaba, pero tenía la envidia de los nobles. Todos contra Elcano, no querían que encabezara expediciones porque no tenía título nobiliario. Cuando se lo concede el rey, les parece poca cosa, un hidalgo, frente a condes, duques, caballeros, varones, y además porque el riesgo económico es muy alto. Era muy alto el riesgo económico y entonces tenían que armarse las expediciones de una manera muy completa, muy compleja. Decidieron que iban a ser 7 navíos y decidieron además que iban a estar mucho mejor refaccionados. Desde luego, algunos hijos de nobles, jóvenes aventureros en busca de gloria, porque ya nobleza la tenían, se embarcan y estos fueron un fastidio todo el viaje de Elcano y de Loaiza. Seguimos. Ahí está la Casa de la Especiería en La Coruña, en un grabado de 1522. Seguimos. Aquí está lo que pasó. La nave capitana era Santa María de la Victoria, la Sancti Spiritus a cargo del Elcano. Cuando llegan a las costas de lo que hoy sería Argentina, de la Patagonia, allí la Santa Spiritus, buscando el Estrecho de Magallanes, se equivoca Elcano en una entrada, encalla el navío y después las olas lo estallan contra las rocas y se destruye. Prácticamente se pierde, queda inservible y bueno, tratan de salvar provisiones, pero la Sancti Spiritus quedó destruida. La Anunciada al mando de don Pedro de Vera, ahí tengo que ponerles el mapa para explicarles cómo estuvo la cosa, que está en la siguiente lámina, me parece el mapa. La siguiente, por favor. Bueno, ahorita veo dónde está el mapa. Ahí nos quedamos. Es que les digo que de todos estos 7 navíos, cuando salen de España, empiezan a rodear África y rodean digamos, Nueva Guinea. Y estando en África, estando en las Islas Cabo Verde, pues ya se sentía cierta animadversión de los nobles. Primero contra Loaiza porque no sabía nada de mar. Sí era noble y había estado en las armas, pero sabía poco de mar. Y segunda animadversión con Elcano porque no era alguien de linaje alto y alcurnia y abolengo, ¿no? Entonces, pues Pedro de Vera, capitán de la Anunciada, y Rodrigo de Acuña, capital de la San Gabriel, estando en esas costas africanas,
pues la expedición avista un navío y piensan que es un navío francés y dicen, bueno, ¿qué están haciendo estos aquí? Ya había entrado en disputas la corona española con Francia, con Francisco I, rey de Francia, y entonces los franceses eran hostiles y eran enemigos. El Cano, comunicándose con salvas y con cañón, les pide a Pedro de Vera y a Rodrigo de Acuña, capitanes de la Anunciada de la San Gabriel, que vayan detrás del navío francés. Pues cuando se adelantan y ven que no es francés, sino que es portugués, les anuncia mediante cañón que se regresen, que se detengan y suspendan la búsqueda, porque es un portugués el navío. Ellos no hacen caso, llegan hasta donde está el navío portugués, lo capturan, es decir, lo abordan, toman la bandera, los someten los ponen como prisioneros, hasta que llega Loaiza y ordena que los liberen. Este acto de desobediencia de Acuña y de Vera les costaría un castigo por parte de Loaiza. Y allí empezó esa animadversión que terminaría muy mal, como vamos a ver más adelante. El siguiente navío de Santa María del Parral, bajo Manrique de Nájera, este logró sobrevivir hasta llegar a las Molucas, pero nunca más se volvió a ver con las demás naves, como veremos, porque cuando cruzan el estrecho de Magallanes y entran al Pacífico, una tormenta dispersa a todos. La San Lesmes, que es una historia de novela, comandada por Francisco de Oces, descubre el Cabo de Hornos o el acabamiento de la Tierra. Años después, por ahí circularía el pirata Francis Drake y los cartógrafos ingleses le llaman Paso de Drake, pero de manera injusta le ponen Paso de Drake, porque 50 años antes lo había descubierto Francisco de Oces en las San Lesmes, lo había cartografiado, lo había detallado, y en la cartografía española se le llama a esa zona el Mar de Oces, por Francisco de Oces. Y tenemos por último la Santiago, que era el patache ligero del que les hablé. Este patache, cuando fue la tormenta al entrar al Pacífico y que todos quedaron dispersos, pues no le quedó de otra más que seguir su instinto. No era una nave que pudiera navegar por el Pacífico, no estaba preparada, no tenía calado, ni provisiones, ni tamaño, ni construcción como para un viaje oceánico, y decidió bordear toda la costa americana en una hazaña increíble porque resistió vientos y descubrieron la corriente de Humboldt, o llamada corriente de Humboldt, que debía llamarse en realidad corriente de Santiago, de Guevara, porque él es el que la toma y la descubre, y llegan a Nueva España, llegan a Tehuantepec y luego suben hasta Zihuatanejo, lugar recién fundado por Hernán Cortés como astillero. Allí empezaron a construir navíos y ahí llegaron estos pobres aventureros que pasaron fríos, hambres, escorbuto y mil vicisitudes. Terminan en Nueva España. Seguimos, por favor. Como podemos ver, pues todo el descubrimiento de las islas del Pacífico podemos atribuírselo a España. Por eso fue el lago español. Descubrieron las Islas Marianas, que al principio le llamaron Islas de los Ladrones, porque ahí, como ustedes recordarán, ahí le robaron a Magallanes y a Elcano cuando atracaron ahí para tomar provisiones. Descubrieron islas que hoy pertenecen a los Estados Unidos, como Guam, las Islas Marshall, etcétera, etcétera. Seguimos. Desde luego ocurre que cuando cruzan el estrecho de Magallanes, para entonces se niega uno de los navíos a cruzarlo y deserta. Quiere buscar la ruta de las especias por la ruta portuguesa y se va por la otra costa a rodear África. Jamás se volvió a saber de esa nave, la Anunciada al mando de Pedro de Vera. Desertaron, se rebelaron, molesto por el regaño y el castigo que le había puesto Loaiza en aquel episodio africano, entonces decide irse por su cuenta. La San Gabriel, de la misma manera, no se vuelve a saber de ella. La Santi Spiritus queda destruida y entonces tenemos que nos quedan 4. La Santa María del Parral, la San Lesmes y la Santiago.
Seguimos. Donde ellos atracaban y donde encontraban algún lugar seguro para bajar y tomar provisiones, colocaban una gran cruz. Y debajo de la cruz colocaban un jarro de barro, posiblemente con algún papel para tener instrucciones, lo enterraban muy bien. Y entonces sabían que donde había una cruz grande, habían estado ahí sus compañeros. Esto ocurría porque pues, era frecuente que se dispersaran por las tormentas y de esta manera establecían un código de señales. Podían bajar y ver debajo, desenterrar, instrucciones o indicaciones o recomendaciones, etcétera. Seguimos. Esta es la ruta de Jofré. Como podemos ver, sale de La Coruña, rodea África, entra al Golfo de Guinea. Ahí es donde avistan al navío disque francés, que se dan cuenta que es portugués. Finalmente le piden perdón, lo sueltan, pero el castigo se los llevan estos dos adelantados desobedientes que desobedecieron las instrucciones de Elcano y de Loaiza, que eventualmente desertarían. Luego toman la ruta hacia las Américas, bajan por el Cono Sur, pasan por el Estrecho de Magallanes. Como se dispersó el Patache Santiago, viajó más hacia el sur y descubre el Cabo de Hornos, más abajo del Estrecho de Magallanes. Y aquí vemos cuando entran al Pacífico, aquí se ve donde dice salida del Estrecho de Magallanes. ¿Lo ven en la lámina? Ahí donde dice salida, allí ocurre una tempestad violentísima. Y Urdaneta dice que jamás había visto una cosa similar. Todos están muertos de miedo, empiezan a rezar, se encomiendan a todos los santos que conocen y finalmente cuando aquello aminora se dan cuenta de que ya no pueden reconocerse porque ya no están y jamás en la vida se vuelven a ver. Quedan totalmente dispersos por la tempestad los 4 navíos que quedaban. Allá siguen la ruta, 2, pero por su cuenta. 1 sigue otra ruta hacia Nueva España, hacia México, y la San Lesmes sigue una ruta hacia el sur. Y hoy sabemos que es muy probable, con toda seguridad, eso es lo que ocurrió, que la San Lesmes haya sido la primera embarcación europea que tocó Nueva Zelanda. Seguimos. Aquí está el accidente. Como podemos ver, el del Santi Spiritus, donde se estrelló contra las rocas al buscar el Estrecho de Magallanes, la dejó inservible, entonces Elcano tiene que pasar a otro navío. Se pasa a la nave capitana junto con Loaiza, que es la Santa María de la Victoria. Entonces, la expedición aquí nos dice que queda reducida a 4 naves por las deserciones y por el accidente. Seguimos. Aquí en el punto del cono sur, entrando al Pacífico, después de pasar el Estrecho de Magallanes, podemos ver los 4 navíos que nos quedan. De los 7 nos quedan estos 4, la Santiago, la Anunciada, la Victoria y la San Lesmes. Como les dije, la Santiago, la más ligera, la más pequeña, la no apta para una navegación transoceánica larga, bordea la costa aprovechando la corriente de Humboldt que acaban de descubrir y los lleva hasta México. ¿Y cómo terminó esta historia? Fíjense que es bien curioso. Los sobrevivientes de la Santiago terminaron siendo reclutados por Hernán Cortés para su expedición hacia el norte, hacia Baja California, y junto con Cortés llegan a descubrir lo que hoy es el Mar de Cortés, precisamente. Y terminan al servicio de Hernán Cortés, peleando contra los chichimecas. Ya no regresaron a España. De la Anunciada, esta termina llegando a lo que hoy es Guam, que está al sur de las Islas Marianas, que los españoles anteriores les habían puesto las Islas de los Ladrones. Bueno, la Anunciada llega a Guam y allí hay un motín terrible. Ya estaban hartos de los señoritos nobles, capitanes, toda esta tripulación, y terminan matando al capitán
al jefe de marinería y al tesorero. Los terminan asesinando al amotinarse y después este navío de la Anunciada pues ya no se supo porque nunca pudo regresar. Aparentemente naufraga, no tenían habilidad estos marinos porque mataron básicamente al capitán de navegación, al jefe de navegación, y años después son rescatados por una expedición que envía Hernán Cortés desde Zihuatanejo a ver qué pasó con aquella expedición de Loaiza, a ver si encuentran sobrevivientes. Esa expedición es enviada por petición de Carlos V. La Victoria es la única que llega a las Molucas y en las Molucas permanece un tiempo. En esa Victoria es donde va Elcano, que muere en alta mar. Antes de él, 8 días antes, había muerto Loaiza, el jefe de la expedición. Es decir, Loaiza hace su testamento y nos resulta conmovedor el testamento. ¿Quién creen que redacta el testamento? El joven escribano Andrés de Urdaneta. Y ahí vemos cómo pues Loaiza, gracias a ese escrito, con puño y letra de Urdaneta, nos enteramos que Loaiza llevaba a una esclava negra con él. Y la esclava iba con su hijo de 13 años, 12, 13 años, un hijo mulato. Y esa esclava, que era de Loaiza, en su testamento pide que se le entregue a su hermano en España. No sabemos si esto ocurrió, no sabemos qué pasó, pero en caso de que ella haya podido regresar a España, que no hay documentos que lo indiquen, podría ser la primera mujer que le haya dado la vuelta al mundo, esta esclava. Y tenemos por último la San Lesmes, que como podemos ver siguió una ruta hacia el sur, totalmente perdida, totalmente extraviada. Hicieron lo que pudieron los arriesgados hombres de la San Lesmes y llegaron a las costas de Nueva Zelanda y seguramente estuvieron en lo que hoy son las Islas Salomón. Salomón habían sido islas ya cartografiadas desde antes y les pusieron así porque pensaban, como tenían estas historias fabulosas, míticas, de mitología, pensaban que allí podían encontrarse las ricas minas del rey Salomón y por eso les pusieron las Islas Salomón. Bueno, seguramente la expedición de las San Lesmes se dispersó por estas islas de la Micronesia, porque 200 años después, tanto Cook como navegantes franceses pasaron por esas islas y se encontraron a indígenas con ojos azules y con cabello rubio y con costumbres claramente europeas, saludaban levantando la mano, balbuceaban algunas palabras de algún idioma que les parecía más europeo que isleño, y también tenían un rudimentario conocimiento del génesis y de la creación del mundo, de un Dios único, y otro tipo de cosas que les llamaron mucho la atención, pero el rastro genético era innegable. Por allí habían pasado europeos y habían dejado su huella genética. Seguimos. Ahí podemos ver en rojo el navío de Loaiza. Loaiza muere en alta mar, después muere Elcano y los sobrevivientes llegan a las Molucas. Y en las Molucas se embarcan en una guerra, desconociendo que ya en Europa estaban pactando el rey de España con el de Portugal, y estos peleándose con los portugueses, se quedan ahí por espacio de 4 o 5 años. Vemos en la ruta verde, que es la San Lesmes, a cargo de Francisco de Oces, ese que descubrió el Cabo de Hornos, ese que descubrió ese mar al sur, que luego los ingleses se le atribuyen a Drake, pero que en realidad es el mar de Oces. Bueno, pues ese es el presumible derrotero de la San Lesmes. Nueva Zelanda, Tasmania y subiendo por Nueva Caledonia hasta las Salomón. Y en azul podemos ver la expedición del Patache Santiago. Al frente iba Santiago de Guevara, como rodea las costas de Perú, sube por Centroamérica y termina llegando a Zihuatanejo. Zihuatanejo es donde estaba el astillero y Acapulco es donde estaba el puerto de salida. Seguimos.
¿Qué pasa entonces? Entonces Hernán Cortés recibe comunicación desde España, de Su Majestad, en donde le pide ayuda para ir en auxilio de la expedición de Loaiza. Saben que hubo deserción porque algunos de los que desertaron tocaron tierra en colonia portuguesa en África y de ahí se corrió el chisme. Bueno, ustedes ya saben cómo vuelan cierto tipo de noticias, pero finalmente no sabían cuál había sido el destino de toda la expedición. Entonces Hernán Cortés prepara un grupo de personas, 3 navíos, y los envía por el Pacífico, los envía a las Islas de las Especias en busca, en auxilio, sobre todo del navío principal, de la Trinidad, la nave capitana, donde iba Loaiza y donde iba Elcano y donde iba Urdaneta. Entonces podemos ver que le da instrucciones a Álvaro de Saavedra, que era su pariente. Saavedra venía siendo su primo y pues ahí lo envía con 50 y, bueno, con 100 y tantos hombres. Y finalmente sí llegan a las islas, pero jamás regresarían. El propio Saavedra terminaría muerto en esa expedición. Siguiente lámina, aquí la podemos ver. Ahí está la expedición, sale de Zihuatanejo. De los 3 navíos se pierde uno en el Pacífico, luego en un atolón encalla otro y finalmente, bueno, ahí vemos el recorrido que hace Saavedra, y aquí se da un episodio interesantísimo. Va llegando a la isla, a alguna de las islas en esta zona, posiblemente al sur de las Marianas, al sur de las Islas de los Ladrones, ya tienen conocimiento de esas islas, y ahí Saavedra, pues desembarcan para buscar agua fresca, para buscar comida, y de repente ven canoas de los indios que se les acercan con regalos. Y de repente escuchan una voz que les grita en perfecto castellano: buenos días, señores, señor capitán, eh, eh, bienvenidos seáis a estas tierras ígnotas, algo así le dice. Y entonces se asombran y se dan cuenta de que era un castellano, uno de los que había quedado ahí como náufrago, de los que había quedado perdido, de los que no habían encontrado esa ruta de regreso con Gómez de Espinosa. Ya ven que se separa Elcano de Gómez de Espinosa cuando muere Magallanes, uno va hacia el norte, otro va hacia el oriente. Bueno, pues en ese viaje uno quedó ahí perdido, llevaba ahí unos cuantos años viviendo con los indios, había aprendido la lengua local y pues les había pedido que les llevaran provisiones al barco y los recibió en castellano, diciendo: dichosos son los ojos que los ven, señores españoles. Seguimos. Este hombre es Gonzalo de Vigo, aquí vemos una estatua. Desertor de la nao Trinidad, tripulada por Gómez de Espinosa de la expedición de Magallanes Elcano. Esa expedición de Gómez de Espinosa nunca encontró la ruta de regreso, los vientos lo regresaron, lo rebotaron, y Gómez de Espinosa termina prisionero junto con otros y finalmente llegaron a España, como ya vimos al principio de esta charla. Pero ese Gonzalo de Vigo se quedó allí en las islas, sobrevivió, aprendió el lenguaje, y cuando se topa con navíos españoles les sirve de intérprete, y fue invaluable el tal Gonzalo de Vigo encontrado en las Islas Marianas. Seguimos. Vean, aquí hay una representación de cómo se acercan las canoas de los indios, cómo se acercan a esta nao española y cómo ellos se sorprenden, ¿no? Allí en este mapa podemos ver, en la parte de arriba, en círculos rosados, podemos ver esa zona del mundo donde están estas islas, las Marianas, y al sur, la que está más al sur es Guam. Guam actualmente pertenece a los Estados Unidos, igual que las Marianas. Son islas muy poco pobladas, y en toda esa zona de Micronesia, de pequeñas islas, posesión de Estados Unidos después de la guerra española-americana de 1898, ya ven que los norteamericanos entran en guerra con España y España pierde sus últimas colonias en el año de 1898. Esa guerra americano-española
significó la pérdida de Cuba, la pérdida de Puerto Rico, pero de lo que nunca se habla es de la pérdida de Guam, de las Marianas y de todas esas posesiones insulares, pacíficas, que fueron durante siglos parte de España. Hoy, ¿qué hay allí? Bueno, pues en algunas de estas islas los gringos han hecho pruebas nucleares durante los últimos años. Y los franceses, que también conquistaron algunas más al sur, el atolón de Bikini, allí detonaron su primera bomba atómica los franceses en los años 60. Seguimos. Este es el testamento de Juan Sebastián Elcano, redactado por su joven asistente y ayudante, Andrés de Urdaneta. Ahí vemos la letra de Urdaneta, pero la firma es autógrafa, la firma es de Elcano, y en ese testamento de Juan Sebastián Elcano, vemos que claramente él escribe como era en realidad su apellido, del Cano, pero pasó a la historia como Elcano, Elcano, pero el nombre correcto era del Cano. Allí puse la foto de una mujer, digamos, afrodescendiente, no porque hubiera fotografía en esa época, desde luego que estamos a siglos del descubrimiento de la fotografía, sino nada más para representar que esa esclava que le había encargado al morir Loaiza a Elcano al morir, porque se muere 8 días después, también pues dispone que se le entregue a los hermanos, al hermano de Loaiza, la esclava junto con el hijo, si es que sobrevivieron, yo no sé si sobrevivieron, nadie lo sabe, pero se dispone en el testamento. Seguimos. Fíjense que hay una cosa bien curiosa. A estos intrépidos navegantes, hombres de mar, gente excepcional, aventureros y audaces exploradores de tierras desconocidas, tenían la curiosidad de aquellos lugares donde andaban, pues llevarse algunas semillas de frutos o de árboles que les habían gustado. Pues resulta de que hoy en La Coruña, en la actualidad, hay un árbol que se llama metrosidero, se llama esa especie. Hay un árbol que está en La Coruña y está a cargo del Ayuntamiento de La Coruña y lo cuidan porque es declarado patrimonio del municipio y es tesoro de la comunidad. Y resulta que el metrosidero, esta especie, es nativa de Nueva Zelanda. ¿Cómo llegó este metrosidero a La Coruña? ¿Cómo fue que llegó esa semilla? Este árbol que está en La Coruña plantado tendrá al menos 200 años plantado allí. Quiere decir que algún sobreviviente en algún momento llegó con una semilla de esas tierras y lo sembró en La Coruña. Estos gallegos eran increíbles, eran audaces, y cuántas historias anónimas se habrán perdido, cuántos héroes desconocidos no habrán transitado y nosotros no tenemos registro ni crónica, pero finalmente el lago español mereció con justicia ese nombre. Seguimos. ¿Dónde reposa Juan Sebastián del Cano? Evidentemente que en la tumba más grande y más digna, inmensa, para un hombre de mar, que es el océano. No hay un mausoleo más inmenso para albergar a alguien tan inmenso como Elcano, más que el Pacífico. Pero resulta que su escudo de armas y algunos de sus avíos o sus cosas están en el Panteón de Marinos Ilustres, en España. Y allí en ese Panteón de Marinos Ilustres, en La Coruña, hay un estanque. Y allí se realiza una ceremonia muy bonita que realizan los marineros. Cuando andan en diferentes mares, toman agua de mar de otros océanos, de mares lejanos, y esa agua de mar luego la depositan en el estanque de este sitio. Ahí podemos ver tirando agua de mar, de tierras muy lejanas, de mares muy lejanos, y seguramente, bueno, pues aguas de esos mares en donde reposa Elcano están en el estanque de La Coruña. Seguimos. Aquí podemos ver el estrecho de Magallanes, pero al sur, pasando el estrecho de Magallanes, ya donde termina el mundo,
El primero que cruzó por allí fue la San Lesmes. Fue el navío San Lesmes y fue Oces el que dijo: aquí se termina el mundo. Y los ingleses, muy ventajosos, le ponen en su cartografía Paso de Drake. Mira qué oportunistas son, ¿no? Pero como bien dijo alguien, la globalización que comenzó con el comercio y con el tránsito de la plata de Nueva España hacia aquellas tierras, la globalización fue española. La primera globalización y el comercio mundial, quien primero lo estableció fue el Imperio Español. Seguimos. De la historia de las San Lesmes, que se perdió, de la historia de estos isleños de ojos claros, rubios, de actitudes y ademanes europeos, ya asimilados en las islas, ya fusionados con los naturales, pues se han escrito historias, novelas, algunas fantasiosas, otras muy apegadas a la realidad, pero el asunto es de que es uno de los viajes más épicos de la historia, el de la carabela San Lesmes. Hay un australiano que en los años 70 publicó un libro sobre las San Lesmes y él reporta que según sus investigaciones, sí hay, digamos, hay una carga genética innegablemente europea y muy asociada al norte de Europa, gallega, pues para acabar pronto, y vasca, en algunas de los habitantes de esas islas remotas. Otra expedición científica en donde estuvo el australiano Robert Langdon, no crean que él es el del Código Da Vinci, pero se llama igual que el personaje, Robert Langdon. Este hombre descubrió 4 cañones de hierro en uno de los atolones del Pacífico cerca de las Islas Salomón. Después de hacer valoraciones arqueológicas, los científicos los datan que son del siglo XVI. Y ustedes imagínense cómo llegaron ahí. Pues lo más seguro es que hayan sido cañones de las San Lesmes, que posiblemente encalló en un atolón, y para aligerar el peso y esperar que subiera la marea y desatorarse, pues arrojaron lo más pesado que eran los cañones, los arrojaron por la borda y ahí se quedaron, pues fueron descubiertos. Por eso se presume que en la San Lesmes, de la que jamás se volvió a tener noticia, quedó varada y su gente quedó a vivir para siempre en las islas. Es lo más probable, o la mayoría de ellos. Y se asimilaron con la población local. Seguimos. Aquí está el Cabo de Hornos. El primero que lo avistó fue la San Lesmes, precisamente. Esta es una foto de Wikipedia del Cabo de Hornos, donde se termina la Tierra, según la afirmación de Urdaneta en su relación de ese viaje épico, trágico, complejísimo, heroico de la expedición Jofre de Loaiza Elcano. Seguimos. Fíjense que este mosaico es cosa bien curiosa. Fui a un spa en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, que como ustedes saben es una ciudad minera. En ese spa, que es un hotel, el Hotel Villa María Cristina, que es un hotel lujoso con spa, me encontré ese, esa, ese mosaico. Y es la ruta de Urdaneta. Lo curioso es de que ponen ahí Guanajuato. ¿Ya vieron que a la izquierda está Guanajuato? Ponen Guanajuato, ponen Acapulco y ponen la ruta de Manila y la ruta hacia el norte, hacia Japón, por la corriente de Kuroshibo, la que siguió Urdaneta, con la que descubrió el tornaviaje en 1565. Se me hace bien curioso que este mosaico esté allí, que este azulejo esté allí en ese spa y que ponga el nombre de Guanajuato, pero tiene sentido. Ahorita les digo por qué. Seguimos. Allí está la historia. Allí dice la historia de la nao de China. Dice que la relación desde 1565 que Urdaneta establece la ruta del galeón de Manila o nao de China, también conocida como nao de Acapulco, tenía todos esos nombres, pues finalmente llevaba y traía productos. Pero cuando entran a comerciar con los chinos que habían inventado el papel moneda,
Para ellos tenía mucho valor la palabra de su emperador. Y en el papel que entregaban, ahí estaba la palabra de su emperador, que pagarán al portador del presente papel. Para los chinos estaba muy bien, pero para los europeos no. Era papel. Y finalmente ellos les comparten la idea de respaldar su emisión de papel con la firma imperial con plata. Y entonces aquí es donde entra Guanajuato y aquí dice esta historia en el mosaico. Los mercaderes realizaban sus operaciones comerciales con la moneda de 8 reales de plata mexicana, que fue extraída en más de un 50% de las minas de Guanajuato. Por eso esta ciudad mexicana, Guanajuato, está relacionada con el intercambio con Asia. Y el peso mexicano de plata, bueno, mexicano porque aquí es donde se acuñaba en la Casa de Moneda de Nueva España, es el famoso Real de 8, la moneda más exitosa de la historia. Fue la primera moneda global o mundial con las que se hacían transacciones internacionales. Era de curso legal en China, casi hasta aquí dice que era de curso legal en China hasta fin de la Segunda Guerra Mundial, la plata mexicana. Desde Acapulco los cargamentos llevaban por tierra al Ayuntamiento de la Ciudad de México, después a Puebla, la acuñación desde luego, y de ahí partían hacia Manila en el galeón y de Manila a China. Vean entonces nada más la conexión maravillosa. Y bueno, con esto termino. Fue mucha información, sé que tal vez fue demasiado, pero bueno, es la historia y lo sintetizo en esto. Viaje de Jofré de Loaiza, una expedición planeada por el rey que iba muy bien provista, muy bien refaccionada, terminó en un fracaso, mueren los principales navegantes y los sobrevivientes que llegan llegan con muchos conocimientos, pero de ellos uno es el que nos interesa para la siguiente charla, Andrés de Urdaneta. Si no hubiera estado en esa expedición de Loaiza, no sabría todo lo que supo de los océanos, del Pacífico, de las corrientes, de los vientos, de las tormentas, de la navegación, de los naturales, de las especias, de los cabos, los cayos, las hondonadas, las penínsulas. Todo lo que supo Urdaneta tuvo grandísimo valor cuando le ocurrió su expedición y descubre el tornaviaje o la tornavuelta. Y eso lo catapulta a la gloria perenne en la historia de los océanos y tiene su pedestal junto con Magallanes, con Elcano, con Cristóbal Colón, con Vespucio y con Vasco da Gama. Terminamos aquí hay una lámina de los viajes de Mendaña. Ya estos son viajes después. La lámina anterior la podemos poner. Imagínense que varios años después, ya que Urdaneta descubre su ruta, pues a muchos les dieron ganas de navegar, de tener aventuras, de ver otros mundos, de pasar a la historia, de legarle a sus hijos nobleza. Y tenemos la historia de Álvaro de Mendaña y doña Isabel Barreto, que fue la primera capitana del Pacífico. Esa es una novela interesantísima. Digo, es una historia real, pero es tan interesante que es para una novela y seguramente se ha hecho más de alguna. Gracias por su atención y quedo atento a preguntas.